Ahora nos acompaña en el set de Nexos Eric Hess, quien coordina el proyecto Construyendo Juntos Personas con Discapacidad en el Ejercicio Efectivo de los Derechos Humanos, ejecutado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Este proyecto se propone que en el país se cumpla totalmente la normativa nacional e internacional en derechos humanos de personas con discapacidad, identificar las brechas normativas que aún persisten entre el ordenamiento jurídico nacional y lo que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece. Muchas gracias, don Eric, por acompañarnos. Bienvenido al programa. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Don Eric, para contarle a la gente, bueno, esto es un proyecto de la Universidad de Costa Rica, del Centro de Estudios e Investigaciones Políticas, que, como lo mencionaba, ¿verdad?, busca eso, fortalecer también el ejercicio ciudadano, ¿verdad?, de las personas con discapacidad que muchas veces desconocen sus propios derechos. Sí, es un proyecto interesante porque nació del informe Sombra que las organizaciones de personas con discapacidad presentaron ante el cumplimiento del primer informe de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Entonces, ese informe lo que mencionaba es que se conoce que hay toda una normativa nacional e internacional que protege y que ampara a los derechos humanos de las personas con discapacidad, pero para las personas con discapacidad no deja de ser un discurso. Y hace falta verlo en acciones concretas y cotidianas. Sí, como que las personas, por decirlo de alguna manera coloquial, como que le pierden la fe a las leyes, ¿verdad? Muchas veces en el papel suena muy bien y en la práctica no tienen acceso a esos derechos tal cual se establece en la legislación, en el ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son esas sensaciones que manifiestan las personas que trabajan en el proyecto, las personas con discapacidad, ¿verdad? De repente hay cierta apatía de conocer las leyes porque de repente pensamos, bueno, de todas formas no se va a cumplir. Sí, hay una gran desconfianza hacia la institucionalidad pública, porque se entiende que ahí están ese conjunto de instituciones y de entidades que deberían de estar velando porque los derechos de las personas con discapacidad se cumplan, pero en la vida cotidiana y en las acciones diarias del día a día, del vivir de las personas con discapacidad, cuesta mucho realmente que el conjunto de la sociedad aplique la defensa de los derechos humanos de personas con discapacidad. ¿Y qué personas pueden participar de este proyecto, verdad? Porque está abierto a que más personas con discapacidad lo conozcan y que se capaciten. ¿Quiénes están convocados? Estamos buscando fundamentalmente organizaciones de personas con discapacidad que estén laborando bajo el enfoque de los derechos humanos, porque es muy importante que ya ellos al menos conozcan que tienen una normativa internacional y nacional que los tutela y los ampara. Y lo que nosotros queremos es que traduzcan ese ejercicio en acciones concretas, sobre todo en el plano comunal, para que ellos vayan generando ideas inclusivas y permitan tener un ejercicio concreto de los derechos humanos. Porque también pasa mucho eso, ¿verdad? A veces escuchamos, bueno, es que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y nos suena a una cuestión muy distante a la realidad inmediata en la que nos desenvolvemos. Y cuesta a veces encontrar cuál es el ligamen entre estas legislaciones y lo que pasa en mi municipalidad, lo que pasa en el distrito en el que yo vivo. ¿Cuáles son esas estrategias que el proyecto, ¿verdad?, desarrolla para que podamos articular las acciones cotidianas con esa ley que ya existe? Sí, en primer lugar es muy importante que saber que las personas con discapacidad se desenvuelven mejor en los territorios o en la cercanía, digamos, de lo que representa su hogar, su lugar de trabajo, las personas que conocen, los actores de la comunidad con los que están, a veces han participado en distinto tipo de actividades o de proyectos. Entonces es muy importante comenzar por ahí, por tener una escena, un escenario que es cercano a la persona con discapacidad y que eso no les inhiba la participación, ¿verdad?, sino que se sientan cómodos
tratando de establecer una idea, un proyecto, una ilusión de algo que piensan que puedan desarrollar en la comunidad y que puedan incluir a personas sin discapacidad para que al final sea una experiencia de trabajo conjunta, un convivir, un aprendizaje que va permitiendo esta acción y que ellos asimismo vean que lo pueden hacer y que los otros miembros de la comunidad sientan que también ellos pueden colaborar en la búsqueda de soluciones conjuntas para su comunidad. ¿Y cómo se trabaja en este proyecto, verdad? Las organizaciones que se puedan tal vez acercar a este proyecto de la Universidad de Costa Rica, ¿qué metodología utilizan o qué podrían esperar de este proyecto? Sí, lo que hacemos es tratar de ir identificando esas organizaciones, nos ponemos en contacto con ellos, generalmente todos tienen algún correo electrónico o tienen un teléfono de contacto de alguna persona que es la que representa a esa organización, nos ponemos en contacto con esa persona y los vamos a visitar en su comunidad. Nosotros en nuestro proyecto, en lugar de traer a la gente a la universidad, más bien queremos que ellos sientan que la universidad va hacia donde ellos están. Entonces conocemos las condiciones de la comunidad, conocemos el movimiento, las aspiraciones que ellos tienen y comenzamos a trabajar conjuntamente. Nosotros avanzamos tan rápido como ellos quieran avanzar o tan despacio como ellos quieran ir, pero la labor de nosotros fundamental es darles a ellos acompañamiento y asesoría para que esas ilusiones, esos proyectos, esas acciones que ellos quieran desarrollar en el plano comunal, las vayan cumpliendo y vayan logrando ver que el ejercicio de los derechos humanos es más que un discurso bonito. Y entonces, ¿a qué correo electrónico pueden escribir las organizaciones que estén sintonizando el programa, que trabajan con un enfoque social de la discapacidad, que se puedan poner en contacto con este proyecto? Don Eric, ¿dónde pueden escribir o llamar? Claro, me pueden escribir a mi correo personal, la dirección es erickHess@gmail.com o se pueden comunicar conmigo directamente a mi teléfono celular, es el 6050-7892. Perfecto, entonces queda la invitación abierta para que ojalá bastantes organizaciones aprovechen este apoyo de la Universidad de Costa Rica en este proyecto y descubran estrategias para aplicar lo que las diferentes leyes que les amparan establecen, ¿verdad? Y podamos pasar del papel a la práctica, ¿verdad? Que es lo que todos aspiramos. Así es. Muchísimas gracias, don Eric, por haber venido a compartir con nosotros de este proyecto. Ojalá que usted le saque bastante provecho. Mi nombre es